capítulo número 6, versículo de 9 al 11, es el quinto sello que se abre cuando el Señor Jesucristo los va abriendo cada uno. Y como ya hemos dicho, los demás no han desaparecido, siguen estando aún desde que se anuncia el Evangelio hasta la fecha, sigue habiendo ese efecto, las personas siguen ignorándolo, y si ignoran el Evangelio, entonces tienen una hambruna espiritual, y como consecuencia de ello, por no tener el Evangelio, pues vendrá o estarán muertos en un sentido espiritual. Y hoy vamos a ver el quinto sello, que es los muertos en el Evangelio, los que mueren en el Evangelio, es lo que nos menciona capítulo 6 de Apocalipsis, versículo del 9 al 11. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, tiempo pasado. Esto es muy importante, tiempo pasado. Hay muchos que piensan que todo esto va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. Estamos hablando de que esto ya se abrió, ya está en proceso, y los muertos en el Evangelio ya están gozando de lo que dice aquí la Escritura, aunque no están en el cielo todavía. Dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Los muertos en el Evangelio gozan del privilegio, de infinidad de privilegios. Como vamos viendo ahí, primero gozan del privilegio de que sus almas estén en el resguardo de Dios, los que han muerto en el Evangelio. Vuelvo a leer: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. No es un altar literal, no es el altar donde se rociaba la sangre de los corderos, de los sacrificios en el Antiguo Testamento, porque la única sangre que está o que debe de estar en este momento es la sangre de Jesucristo. No es pues un altar literal lo que estamos viendo. De hecho, el Apocalipsis no es literal, sino lo que significa es de que las almas de todos aquellos que mueren y que han muerto desde que se anunció el Evangelio están en el resguardo de Dios, están en la presencia de Dios, y tienen una comunión con Dios. Tienen una comunicación todavía con Dios, y Dios está al pendiente de sus almas. Ese es un gran privilegio que gozan y que gozaremos mientras permanezcamos dentro del Evangelio. Cuando vayamos a morir físicamente, también nosotros, o todos aquellos que mueran en el Evangelio, también van a gozar de ese gran privilegio de que sus almas estén en el resguardo de Dios. Esto significa que la vida continúa, que la vida no está aquí, no es nada más esta vida física, de que el cuerpo se queda aquí, pero las almas siguen. Cuando dice que vio las almas y que clamaban y que decían, esa es un alma viva, porque una persona muerta no clama, no habla, no pide. Y aquí estamos hablando de almas que clamaban, que le estaban pidiendo a Dios, que tenían comunicación, que están pidiendo a Dios y que tienen comunicación con Dios. Y esto está pasando en ese lugar donde Juan vio esas almas. Las almas están clamando a Dios porque esas almas están vivas. Para aquellos que piensan de que el materialismo le da vida a el alma, están equivocados, porque muchos piensan que nada más es esta vida y ya, vas al panteón, te sepultan y se acabó, ya no sabes nada. Aquí está lo que nos dice la Escritura, de que esas almas que han muerto en el Evangelio siguen vivas, siguen hablando, siguen clamando, siguen sintiendo, y están sintiendo ese gran deseo que dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Es el primer privilegio que gozan las almas que mueren en el Evangelio. También gozan de reunirse con todos los santos redimidos.
Porque hablamos del Evangelio cuando vino el Señor Jesucristo de 2000 años y lo que llevamos hasta la fecha. Pero ¿y luego los de antes? Bueno, las almas que mueren en el Evangelio gozan de reunirse con los redimidos antes del Evangelio. Porque dice la Escritura, lo que leímos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay dos grupos, unos por la palabra de Dios y otros por el testimonio que tenían. Todas estas almas ya no nada más son las almas del Evangelio, sino ya también se amplía y son las almas, todas las que claman, todas las que viven, todas las que están en comunicación con Dios, son también todas las almas desde que inicia la era humana hasta la fecha. Todos los que han muerto por la palabra de Dios. Y el primero que murió por la palabra de Dios y que su sangre fue derramada fue Abel. Él fue el primero por la obediencia a la palabra de Dios. Así es como se debe de entender esta parte de la Biblia. Todos los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y el primero en morir fue Abel. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, la sangre clama a la sangre que fue derramada. Pero dice el versículo 4, por la fe Abel. ¿Qué es la fe? La fe nos menciona en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Lo que oyó Abel y Caín también fue la palabra de Dios, la indicación de Dios, que es lo que quería que se le ofreciera. Uno obedeció, que fue Abel, el otro no. Y el que obedeció la palabra de Dios fue muerto por el que no obedeció. Abel entra en este asunto que estamos viendo, de que claman a gran voz todas las almas, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Y Abel fue el primero en morir por la palabra, por obedecer la palabra de Dios. Y de ahí hasta la fecha. Y luego hasta que viene el Señor Jesucristo. Y luego todos los que han muerto por el Evangelio. Todos los que, dice aquí la Escritura, por el testimonio que tenían. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24, dice la Escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, testimonio del Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Por ello dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, Abel, los del Antiguo Testamento, por la obediencia a la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían, los del Nuevo Testamento, por el testimonio del Evangelio. Lo que damos nosotros ahorita, damos testimonio de la verdad a través de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús, que en el Evangelio hay vida, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay promesa, que en Jesús hay vida eterna. Ese es el testimonio que damos, eso es lo que anunciamos, no nuestro propio testimonio, anunciamos el testimonio de Dios. Y ese es el privilegio, pues, que gozan estas almas que están vivas, gozan de estar ante la presencia de Dios, gozan del privilegio de seguir estando en comunión con Dios. Ellos siguen en comunión con Dios, porque dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, tienen una comunicación constante con Dios. Las almas están vivas, desde el primero que murió por la obediencia hasta el último que muera por el Evangelio. Y eso es un gran privilegio del cual gozan todos los que, hoy mueren, los que mueren en el Evangelio gozan de reunirse con los que murieron obedeciendo la palabra de Dios. Y todos a su vez gozan de estar en comunión, en comunicación con Dios. Clamando, teniendo una comunicación. Porque luego les da la respuesta. Porque les dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo. Hay una comunicación. Esto no se nos está diciendo a nosotros, eso se le está diciendo a las almas. Y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. Ese poco de tiempo son los 1000 años,
Cuando lleguemos ahí al capítulo 21-22, es donde habla de los 1000 años, nos vamos a dar cuenta que los 1000 años o el milenio es la era cristiana. Desde la venida del Señor Jesucristo, la primera vez que vino, hasta la segunda venida. No son literales los 1000 años. Por eso lo vamos a ver hasta entonces. Ese poco tiempo están en comunicación. Ellos hablan, ellos claman y Dios les responde. Y dice, esperen un poco más de tiempo porque hace falta todavía más. Todavía no se completa el número que han de completar el reino de Dios allá en los cielos. Gozan pues de ese gran privilegio de estar en comunicación con Dios. Y hay muchos que piensan, dice, cuando ellos claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dicen que están deseando la venganza. No, eso no es cierto. Ellos no desean vengarse y tampoco le dan la venganza a Dios, aunque dice la Escritura que la venganza es de Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada quien de acuerdo a lo que han hecho. Pero si cuando vivieron aquí en la tierra, hablando del primer mártir que fue Esteban, cuando estuvo a punto de morir físicamente y que vio los cielos abiertos, dijo, Señor, perdónalos a ellos. El Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sería ilógico pensar que ahora en almas deseen que se vengue Dios de ellos. Y sería más ilógico estar escuchando a Abel decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar mi sangre de los que están en la tierra? Y Caín ya no está en la tierra, Caín ya no vive, tampoco los que mataron a Jesús, tampoco los que mataron a todos los mártires del Evangelio, y a todos los del Antiguo Testamento tampoco, ya no viven. Por eso la expresión que dice aquí la Biblia, no juzgas si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. No está hablando de seres humanos, está hablando de aquellos que inducen al ser humano a matar, a drogarse, al alcohol, a la fornicación, al adulterio, a la trampa, al engaño, a la mentira, a la avaricia, que son los espíritus malignos. Eso es lo que claman ellos. Ellos lo que están diciendo a Dios, Señor, termina con el sufrimiento de nuestros consiervos que moran en la tierra y quítales ese gran pesar, ese gran tropiezo que les están poniendo. Libéralos de todos ellos. Eso es lo que claman ellos. Esa es la oración que dan ellos. Ellos no buscan venganza. Ellos no quieren ver que así como murieron, así muera. Sino al contrario, lo que quieren es de que más almas sean salvas. Porque ellos ya están gozando del privilegio de estar ante la presencia de Dios. Y es ilógico pensar eso. Porque ni Caín está en la tierra, ni todos los que mataron, ni Nerón, ni Domiciano, ni todos los emperadores que persiguieron a los cristianos viven. Pero los espíritus malignos sí. Y los espíritus malignos, los espíritus de demonios, son los que incitan al hombre a cometer todas esas barbaridades que están en contra de Dios. Y esto es lo que ellos están diciendo, Señor, termina con todo, termina ya con esto, para que ya no haya sufrimiento de los que están en este momento obedeciendo al Evangelio. Es una oración de empatía por lo que ellos sufrieron. Es una oración para con todos los que estamos todavía aquí en la tierra. No es una sed de venganza. Ellos no tienen venganza. Ellos no quieren vengarse porque ellos ya están gozando, ellos ya están disfrutando. Sería ir en contra de lo que la palabra dice si pensamos que ellos desean y quieren ver sufrir a la persona que les hizo lo que les hizo. Eso es algo equivocado, porque esas personas que mataron a todos los que obedecieron la palabra de Dios y a todos los que murieron dentro del Evangelio ya no viven, pero los que moran en la tierra son los espíritus malignos. Y ese es el gozo, ese es el privilegio que gozan esas almas. Fíjense, estar en comunión, estar en comunicación con Dios. Aún nosotros estamos en comunicación con Dios a través de su palabra, de la oración, de la comunión con el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, los que vivimos aquí en la tierra. Pero estas almas que están vivas en algún lugar, están vivas, siguen teniendo comunicación con Dios. Esta es una gran alegría y es una gran esperanza para nosotros que estamos aquí en la tierra, que seguimos luchando, que seguimos anunciando, que seguimos diciendo la verdad del Evangelio, dando esa esperanza, dando esa promesa que Dios tiene, viendo este testimonio, viendo esta verdad de algo que está pasando en este momento. Cuando una persona muere en el Evangelio, va y se reúne con todos ellos,
con Abel, con Enoc, con Moisés, con Aarón, con todos los santos redimidos del Antiguo Testamento y con todos los del Nuevo Testamento, y todos a su vez tienen una comunicación con Dios, gozan de ese privilegio. Y Dios les responde porque Dios los viste de santidad y les dice, y se les dieron vestiduras blancas, se les dio una vestimenta. Ellos, las almas, están listas y preparadas para las cenas, para la cena, para las bodas del Cordero. Solamente aquellos que sean investidos con estas vestiduras blancas son los que van a participar de las bodas del Cordero. Nadie que no lleve la vestidura apropiada va a entrar a esa gran gala. Y estos ya están listos, estos ya están preparados. Por eso dice la Escritura, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ya no hay trabajo, ya no hay aflicción, ya no hay sufrimiento, ya nada más es un descanso absoluto, total, de todas las obras que hicieron aquí en la tierra. Descansen, pero ya están vestidos porque ellos no saben el momento, ni el día, ni cuándo va a ser. Cuando todo termine, entonces, con esa vestidura de gala podrán participar de las bodas del Cordero con la iglesia. Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No significa que todo el que esté en el Evangelio va a morir de una forma trágica. Tal vez algunos sí, pero no todos. Lo que significa es de que todos los que mueran dentro del bautismo, dentro del Evangelio, lo que hablábamos ayer, lo que significa lo que es el Evangelio, los que mueran en el camino, seremos consiervos de todos ellos. Y esa es una gran alegría, y esa es una gran esperanza. Todavía no se termina, todavía no se llega el número de los que hemos de vivir en la eternidad. Todos tenemos la oportunidad. Nosotros no somos exclusivos. Todos tenemos la oportunidad, todos los que lean la palabra, todos los que obedezcan a Jesús son parte de este grupo que van a morar con Dios eternamente. Son parte de los consiervos que han de estar junto con los del Antiguo Testamento, junto con los mártires del Nuevo Testamento, y juntos gozarán de la presencia de Dios. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos. Cuando se complete el número del reino de Dios es cuando va a terminar todo este asunto. Pero nadie lo sabe, solamente Dios sabe la cantidad de los que han de integrar o hemos de integrar. Por eso siempre hacemos la invitación. Si tú quieres vivir eternamente al lado de Dios sin sufrimiento, sin lo que pasa aquí en la tierra, sin angustia, sin depresión, una felicidad eterna, completa, verdadera, plena, estando ante la presencia de Dios sin necesidad absolutamente de nada, entonces obedece a la palabra, obedece al Evangelio, busca a Jesús mientras haya tiempo, porque el día que se completen ese número, entonces ¡fum!, se acaba la tierra, se acaba la oportunidad, se acaba la vida. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga.